Parece que la desesperación y la histeria se apodera de Estados Unidos, la Unión Europea y su brazo belicoso, la OTAN, luego de que Moscú, por primera vez en los últimos 30 años, exigiera garantías de seguridad, por escrito, fiables y a largo plazo, sobre el desarrollo de acuerdos específicos que excluyan cualquier avance adicional de la alianza militar hacia el este. También Rusia enfatizó la necesidad urgente de prohibir el despliegue de sistemas de armas en inmediaciones de sus fronteras, que amenacen la seguridad del país. En adición, el gobierno ruso declaró que era absolutamente obligatorio asegurarnos de que Ucrania y Georgia nunca se conviertan en miembros de la OTAN. Frente a estas exigencias rusas, los estrategas occidentales se quedaron perplejos, y no saben cómo resolver esta inesperada trampa de Tucídides, como se le conoce al conflicto generado por una potencia en ascenso, para desafiar a la potencia dominante. Tan seguro estaba Washington de su poder sobre Moscú desde la perestroika de Gorbachov iniciada en 1985, seguida por la desintegración de la URSS en 1991, que ni siquiera prestó atención al discurso del presidente ruso en Múnich en 2007, donde Vladimir Putin condenó firmemente los esfuerzos de Estados Unidos por tratar de construir un mundo unipolar, y reprobó el acercamiento de la OTAN hacia las fronteras de Rusia. La administración de George W. Bush tomó en aquel entonces aquella declaración como una mera retórica rusa, proyectada hacia el consumo interno. Resultó entonces que se equivocaron los norteamericanos en su análisis, porque Rusia, en estos 15 años desde 2007 a 2022 no solo logró superar su complejo de inferioridad, sino se convirtió en una potencia regional, con un excelente ejército de alta movilidad, que posee un armamento que supera en su capacidad a las de Estados Unidos y de la OTAN. Frente a esta nueva situación, Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN ya no saben qué hacer, y al darse cuenta de que en realidad no pueden hacer nada, adoptaron la táctica de amenazas baratas, y sin sentido, nuevas sanciones, el traslado simbólico de sus tropas, y las de la OTAN a Lituania, Estonia, Letonia y Polonia, sabiendo perfectamente que sus subordinados de la Alianza Atlántica, e inclusive los mismos Estados Unidos no tienen fuerzas preparadas para confrontar con Moscú. En estas condiciones no le quedó otra alternativa a Estados Unidos, de adoptar la táctica dilatoria en las conversaciones sobre las exigencias rusas, y desviar la atención sobre una inminente invasión de Ucrania por las tropas rusas, lo que provocó una campaña de histeria en Occidente, la que se encargaron los medios de comunicación globalizados, para crear la imagen de una Rusia agresiva, que está amenazando la paz en Europa que terminará con la destrucción de Ucrania. El mismo presidente Joe Biden, y su secretario de Estado, Antony Blinken, en conjunto con el todavía más belicoso primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, están amenazando a Rusia, con un terrible desastre que le espera en caso de atreverse a cruzar la frontera de Ucrania. Todos ellos saben perfectamente que las tropas rusas están entre 130 y 180 kilómetros de la frontera con Ucrania, y el gobierno ruso ya está cansado de repetir que no tiene ninguna intención de atacar a nadie. Lo interesante de todo esto es que mientras Occidente sigue insistiendo en la inmediata invasión, el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, afirmó el pasado 20 de enero: "Puedo decir absolutamente con certeza. A partir de hoy, las Fuerzas Armadas rusas no han creado un grupo de ataque que pueda llevar a cabo una invasión por la fuerza de Ucrania". A la vez, el secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania, Oleksiy Danilov, señaló que Kiev no ve ninguna razón para hablar de planes para una invasión rusa a gran escala. Por mucho que nieguen las autoridades ucranianas sobre la posibilidad de una invasión de Rusia, su opinión no significa nada para los rusófobos que están a cargo de la política exterior de Estados Unidos, como el secretario de Estado, Antony Blinken, la secretaria adjunta de Estado, Wendy Sherman, la subsecretaría de Estado para Asuntos Políticos, Victoria Nuland, y el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan. Si ellos dicen que Rusia está preparándose para el conflicto sin presentar un argumento sólido que lo demuestre, entonces el mundo entero tiene que aceptarlo de manera silenciosa. Ninguno de estos estrategas norteamericanos tiene conocimientos de Rusia ni de su idiosincrasia, tampoco saben cómo contestar a las exigencias del Kremlin.
Lo único que les queda es mentir, y acusar a Rusia de todos los pecados inventados por Occidente para ganar tiempo, y decidir qué hacer. No obstante, desde las conversaciones del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, con Wendy Sherman en Ginebra, que duraron unas 8 horas, ya se supo que no hay que esperar mucho de los norteamericanos. Ned Price, el portavoz del Departamento de Estado, declaró en la conferencia de prensa, casi inmediatamente después de aquel encuentro: nos mantuvimos firmes en rechazar los propósitos de seguridad que hemos escuchado de Moscú. Price sabía con anticipación que su país rechazaría la demanda de Rusia de no expandir la OTAN hacia el este. Los rusos también lo sabían, por eso no hubo ninguna sorpresa en Kremlin, cuando el embajador de Estados Unidos en Rusia, John Sullivan, entregó el pasado 26 de enero las respuestas sin respuestas a las demandas de Moscú de garantías jurídicas de seguridad, que, según Antony Blinken, bendijo el mismo presidente Joe Biden. El documento entregado al Kremlin repite la tradicional y retórica demagogia norteamericana sobre la necesidad de diálogo y la democracia, advirtiendo a Rusia que las puertas de la OTAN siempre estarán abiertas, acepten o no lo acepten esto los rusos. En vez de presentar algo concreto a las preocupaciones de Moscú, Washington ha seguido aludiendo el tema principal, desviándolo hacia la supuesta pronta invasión rusa de Ucrania, que no tenía nada que ver con las 8 propuestas de Rusia, expresadas en el documento entregado a Estados Unidos. Al usar el pretexto de Ucrania, Washington, según Blinken, está preparando sanciones colectivas que afectarán severamente la economía, las finanzas, la defensa y la alta tecnología de Rusia, si Moscú decide invadir Ucrania. Después de amenazar, Blinken declaró cínicamente que ahora todo depende de Rusia, de su seriedad de fortalecer la seguridad colectiva, añadiendo que la pelota está del lado de Moscú. Por supuesto, Rusia no esperaba ninguna respuesta diferente de la OTAN, cuyo secretario general, otro rusófobo declarado, y fiel servidor de Washington, Jens Stoltenberg, repitió lo que reveló Blinken sobre el contenido de las respuestas de la Casa Blanca, a pesar de que el secretario de Estado norteamericano pidió al gobierno de Rusia de ser discreto en presentar a la prensa el documento norteamericano. Para crear más presión sobre Rusia, al día siguiente de la visita del embajador norteamericano Sullivan con las respuestas de Washington, el Departamento de Estado norteamericano expulsó a 27 diplomáticos rusos y sus familiares de Estados Unidos. Así funciona la democracia y el diálogo al estilo norteamericano. No pueden tolerar los dirigentes estadounidenses que Rusia se ha atrevido a cuestionar el orden internacional establecido por Estados Unidos, después de la Segunda Conflicto Mundial. El ultimátum de Moscú en el que exige garantías de seguridad tomó a la Casa Blanca de sorpresa, y justo en el momento cuando el poder militar de Rusia y la preparación de sus fuerzas armadas han superado la capacidad bélica norteamericana. A la vez, los líderes de Rusia han adquirido las cualidades necesarias para dirigir el país a las metas trazadas que Stalin definía como tener el optimismo y los nervios de acero. Moscú no necesita a la Ucrania que está en completo desastre económico, financiero, social y político. El problema con Ucrania consiste en la posibilidad de una provocación bélica de Kiev instigada por Washington, y realizada por sus destacamentos de nacionalistas radicales inspirados en el fascismo, en la que Rusia tendría que responder. Tampoco han entendido los norteamericanos que las garantías de seguridad que exigió el Kremlin fue un pretexto para darles a entender que su hegemonía mundial ha llegado a su fin, y que si la OTAN sigue acercándose más a las fronteras de Rusia, Moscú sabrá cómo contestar. Como decía Franklin D. Roosevelt, nada sucede accidentalmente en la política. Y cuando algo sucede puedes apostar que fue exactamente planeado de esta manera. Joe Biden y su administración parece que han perdido la conexión con la realidad, y se han olvidado que históricamente Rusia siempre ha logrado en los tiempos difíciles, aunque a base de muchos sacrificios, ser vencedor. 10 de febrero de 2007 el presidente ruso Vladimir Putin ofreció un discurso en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, que más tarde sería catalogada como el hecho que marcó el antes y el después en las relaciones entre Rusia y el mundo transatlántico.
La prensa recuerda los temas más significativos tocados en esa intervención, con una perspectiva de tiempo que nos ayudará a entender mejor los acontecimientos que hoy tienen lugar en el mundo, y qué tan actuales siguen siendo las preocupaciones expuestas en aquel entonces. Con la desintegración del bloque socialista, el filósofo y politólogo estadounidense Francis Fukuyama anunciaba el fin de la historia. Se trataba de una tesis que aseguraba la victoria final, e indiscutible del liberalismo occidental, como el punto más alto de la evolución social y cultural de la humanidad, y nos predecía un futuro lleno de paz y desarrollo, sin conflictos globales o inestabilidad. Sin embargo, décadas después, quedaba claro que la supremacía de una nación ante el resto del mundo, lejos de garantizar la estabilidad global, provocó toda una oleada de conflictos y violencia nunca antes vista después de la Segunda Guerra Mundial. Desde Irak en 1991, pasando por Somalia en 1993, la rebelión de los talibanes en Afganistán en 1995, el conflicto en Yugoslavia, los atentados del 11S y las subsiguientes intervenciones en Oriente Medio. Vladimir Putin advertía en 2007 que todos esos conflictos surgieron precisamente como un intento de imponer un solo orden global. ¿Y cuál habría sido el resultado? Las acciones unilaterales y fuera del ámbito legal no han sido capaces de solucionar un solo problema. Más que eso, han generado nuevas tragedias humanas y focos de tensión. Juzguen por ustedes mismos. La cantidad de conflictos, beligerancias locales y regionales no ha disminuido. Y en esos conflictos sucumben no menos, sino más personas que antes. Muchas más, significativamente más, decía Vladimir Putin en 2007. Desde entonces, a los conflictos enumerados con anterioridad, que incluso hoy persisten, se le sumaron el conflicto en Georgia en 2008, la desestabilización de Libia y Siria con la consecuente oleada de migrantes a Europa y el conflicto interno en Ucrania. En todos estos últimos casos, excepto Libia, la intervención de Rusia parece haber sido el factor clave que ha frenado la escalada de la intimidación. Libia hoy día ha dejado de existir como un país íntegro, como resultado de la intervención de la OTAN en el conflicto interno de 2011. Actualmente su territorio se encuentra dividido entre autoridades impuestas desde el exterior, gobiernos autoproclamados y una serie de grupos extremistas. Durante toda la historia de la humanidad, el uso de la fuerza siempre fue una práctica común para la solución de conflictos. A raíz de los horrores de la Primera y Segunda ataques mundiales, y más después de la aparición de las armas nucleares, surgieron instituciones internacionales que pretendían servir como plataformas para la solución de los conflictos, mediante el diálogo, el compromiso y en base a las leyes internacionales. Después de la desintegración del campo socialista, Estados Unidos quedó como única superpotencia. La falta de paridad a nivel global le desató las manos a aquellos que pretendían expandir su poder mediante la fuerza sin consecuencia alguna, vulnerando el derecho internacional, como lo fue en el caso de Yugoslavia y más tarde Irak, Libia y Siria. Hoy día estamos observando un incontenible y exagerado uso de la fuerza en temas internacionales. Una fuerza militar. Una fuerza que ha sumergido al mundo en un abismo de conflictos sucesivos. Como resultado, esa fuerza no es suficiente para completar la solución de cualquiera de ellos, haciendo también imposible su solución política, decía Putin en su intervención del 2007. Cada acción provoca una reacción. El uso indiscriminado de la fuerza ha creado una serie de amenazas que parecían haber sido olvidadas, como la amenaza internacional o la carrera de algunas naciones por obtener armas nucleares, y de esa manera garantizar su seguridad ante una fuerza dominante. Y si bien la crisis nuclear de Irán parece haber sido solucionada mediante el diálogo, para Corea del Norte aún parece no existir mejor garantía de su soberanía que un misil atómico dirigido a Washington. Putin criticó el uso de la fuerza militar contra otros estados, indicando la necesidad de respetar los principios de la Carta de Naciones Unidas. Ahora, mirando hacia atrás, podemos decir que el uso de la fuerza solo intensificó el nivel de confrontación entre las potencias, e influyó negativamente en la seguridad global. Compartió al respecto Jia Lieying, analista del Centro de Relaciones Internacionales del Instituto de Pekín.